Me imagino que a todos nos ha pasado que que tenemos problemas con las personas, ¿cierto? Todos tenemos problemas con las personas. Y muchas de las veces, cuando queremos hacerle ver a una persona su pecado o aquella cosa que nos ofende y que nos trae conflicto a nuestros corazones, a nuestro ser, muchas de las veces usamos varias cosas. Usamos la Biblia, por ejemplo, somos muy directos y lo exhortamos. Hay millones de formas. Me pasaría todo el sermón tratando de hacer una introducción de las formas en las que le puedes mostrar a alguien que está mal. Y una de las formas que es muy peculiar, que a veces usamos y a veces no es tan correcta que la usemos así, pero sin embargo la usamos, es la comparación, ¿cierto? Es hacer una alusión o una alegoría en lenguaje figurativo de otra persona que te recuerda o que resalta ese aspecto de la persona a la que tú quieres mostrar su pecado o mostrar el daño o el mal que está haciendo. Me imagino que te ha pasado, especialmente si eres casado. Me recuerdas a tu, ponle nombre. Eres igualito a tu, ponle nombre. Nos pasa seguido, desgraciadamente. Y aún como cristianos, vergüenza nos debería de dar, pero nos llega a pasar. Porque es cuando el pecado está a su máximo esplendor que empezamos a sacar ese tipo de comparaciones. Y muchas veces son acertadas, por eso las usamos. ¿Por qué las usamos? Porque queremos que la persona a la que se lo estás diciendo tenga una imagen viva y clara del pecado que le estás apuntando. No quieres que se le escape nada de la idea de lo que tú quieres que quede bien en claro y que quede bien asentado, que así es como está actuando y que tanto como a él le cae gordo eso, por eso haces la comparación, porque sabes que le va a chocar, le va a pegar. ¿Cómo te atreves a compararme? Nunca me compares con esa persona, no lo vuelvas a hacer. Es precisamente por eso, porque les cae el 20 de qué se está tratando la cosa. Esa comparación les duele porque les expone su pecado, les muestra su pecado. Y algo muy parecido vamos a ver en nuestro texto esta mañana. El apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer usa un aspecto similar, una forma similar en su carta a los Gálatas. Él les va a hablar de dos hijos de Abraham, que seguramente en su contexto son bien conocidos y que representan a dos grupos de personas. Pablo va a usar una comparación de dos personas y de sus orígenes por consecuencia. La audiencia conoce bien los orígenes de estas personas. El título de mi sermón es este: donde está tu parentesco, está tu identidad. Lo voy a volver a repetir. Donde está tu parentesco, está tu identidad. Así que pongamos nuevamente nuestros ojos en la Escritura para que nos ayude a entender qué quiere decir esto de que donde está tu parentesco está tu identidad. Y leemos nuevamente en Gálatas capítulo 4, iniciando en versículo 21, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Quiero empezar a explicar un poquito desde ahí. ¿Se dan cuenta el lenguaje que está usando Pablo? Es tipo retórico. Decidme, así como que dialoguemos, decidme. Aquellos que están a favor de la ley, aquellos que deseáis estar sometidos bajo ese yugo, bajo el yugo de ese guardián del que ya hemos hablado antes. Y noten el lenguaje, es un tipo de lenguaje como haciendo a la ley una persona. Como si la ley tuviera boca, como si la ley tuviera conciencia. Dice, ¿no oís la ley? Tú no oyes a nada que no sea una persona o un ser. Así la está tratando la ley. No que la ley por sí misma tenga vida. El que tiene vida es el que la dio. Pero en ese aspecto les está hablando para que entiendan que hay algo que sus oídos tienen que prestar atención y que tiene que ver con algo que dice la ley. Algo que la ley tiene que decir hacia nuestras vidas.
Entonces, esa es la forma en la que Pablo les está hablando. Va a pasar a usar una comparación de la que estábamos hablando al principio de mi sermón. Otra vez, donde hay dos hijos de Abraham. Él quiere que su audiencia piense en términos de Abraham y de la promesa que Dios le hizo, y no en los términos de Moisés y de la ley que Dios le dio. Otra vez quiere regresar. Recuerden, la ley vino 420 años después, la promesa vino antes, recuerdan, ya lo vimos en el sermón pasado, antepasado. Vamos a continuar leyendo. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. En otras palabras le está diciendo, déjenme, se los explico con una ilustración real y muy familiar para ustedes. Quiero que pongan atención. Esto que tienen que escuchar sus oídos, que dice la ley, a la que quiero que escuchen muy bien. Él está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento. Un texto con el que ellos están muy familiarizados y quiere que pongan mucha atención, una comparación, una alegoría. Versículo 23. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. El hijo de la sierva según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Si recordamos un poco en el Antiguo Testamento esa historia de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿recuerdan? Que en él serían benditas las naciones, que él tendría una descendencia de forma que ni siquiera tan numerosa como las estrellas, que no podría ni contar. Esa es la promesa que él le dio. Pero recordemos un poco del contexto. ¿Cuál era el contexto de Abraham en ese momento? Un abuelito, ¿verdad? 100 años. Y su esposa, no se diga, 90 años. ¿Quién de ustedes tiene una planificación familiar de tener más hijos a esa edad? Levante la mano. Nadie. Es absurdo pensar así. No sé bien de las fechas, pero sé que la menopausia llega por ahí de los 50 y algo. O sea, ya le pasó esa parte a la esposa de Abraham, a Sara. Ella entiende de esas cosas, aunque no había mucha ciencia en ese tiempo, se entendía esa parte. Era de risa y por eso ella se rió. Era así como que, ¿cómo? A ver, espérame tantito, ¿de veras se puede? Y ese era el contexto de ellos, el de una promesa que Dios les había hecho. ¿Y recuerdan un poco cuál fue el problema en esa parte de la historia? Que ellos se creyeron más astutos que Dios. Ellos creyeron que recordaban muy bien la promesa, pero no veían de dónde. No veían cómo ellos podían dar a luz a un hijo suyo, de sus entrañas, de su genética. Entonces lo que pensaron es, pues vamos a echarle la mano a Dios. Y mira, pues que tenemos aquí a la esclava, pues ¿por qué no te duermes con ella? Y el resultado de eso, pues que sea un niño en el que se pueda cumplir esa promesa de Dios. Y sucedió así. Pero el problema fue que eso no fue lo que les dijo Dios. La promesa que les dio Dios fue a ellos dos en particular, como matrimonio que eran, como institución que eran, y no quería que nadie hiciera mano negra en el proceso, que fue lo que ellos hicieron. Y como resultado sí tuvo un hijo Abraham que se llamó Ismael, pero él no era el hijo de la promesa, él seguía siendo el hijo de la esclava. Él no era el hijo del matrimonio formal, era el hijo de la ¿cómo se le dice cuando tienes a otra? La concubina, ¿no? Entonces no era parte del plan de Dios, sin embargo ellos pensaron que era bueno, que era apropiado. Y entendían muy claro eso en ese contexto. Entonces por eso es que aquí Pablo les está diciendo, dice, el hijo de la sierva es producto de obras humanas, obras de la carne. Tiene su fundamento no en la fe y de la promesa de Dios, sino en la incredulidad. Ese es el punto de empezar a hacer esas comparaciones de estos dos personajes. El otro hijo que vino después, no es producto de eso, el hijo de la libre es producto de una obra divina, sobrenatural, de un vientre que ya no podía producir vida a los 90 años, pero que solamente el Creador podía
hacer que volviera a florecer, que volviera a palpitar, que volviera a tener ese ambiente necesario para generar vida. Esa fue una obra sobrenatural derivada ¿de qué? De la promesa de Dios, y tiene su fundamento en la fe. Entonces ahí está el contraste, la incredulidad y la fe es lo que él está hablando. Versículo 24. Esto contiene una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. Una procede de Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Voy a definir una palabra importante aquí, lo que usa Pablo, alegoría. Según el diccionario, es la plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado, ambos completos, por medio de varias metáforas consecutivas a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Eso es una alegoría. Una comparación, hablar en lenguaje figurativo para transmitir una idea, no necesariamente se está refiriendo a eso, pero la gente va a llegar a conclusiones, va a conectar esa idea con lo que quieres darles a entender, y a veces le ayuda mucho a ayudar a razonar y entender cosas. No sé si recuerdan, en el monte Sinaí, ¿qué menciona este pasaje del monte Sinaí? Son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí. ¿Recuerdan el monte Sinaí? ¿Por qué se caracteriza? Porque ahí Dios les dio la ley a Israel, a su representante Moisés. Es ahí donde Dios tuvo ese encuentro con Moisés y le dio las tablas de la ley. Esa misma ley bajo la cual se tenía que regir su pueblo, que instituía las demandas de Dios hacia su pueblo. Y qué raro, lo menciona como un pacto, dice aquí. Dice, pero estas mujeres son dos pactos. Una procede del monte Sinaí, está comparando ese hecho con una mujer y al final nos lo dice, esta es Agar. O sea, el pacto de la esclava lo está relacionando con el suceso de la revelación de la ley de Moisés, ¿se dan cuenta? Pablo pone estos dos pactos y los conecta con la idea de que estos pactos engendran hijos. Y conecta el pacto de Sinaí con Agar, que es la esclava de Abraham, quien le engendró un hijo que al nacer, por consecuencia de su contexto y por el parentesco que tenía con Agar, era un esclavo también. Ese era el contexto del muchacho, de esclavo, también nació como esclavo. Entonces, quedémonos con esa idea y no las soltemos porque nos van a servir para seguir entendiendo lo que viene. Versículo 25. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Sigue haciendo una alegoría, sigue comparando, sigue conectando cosas. Es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Sinaí, esa es esta Agar, y también lo está relacionando ¿con quién? Con la Jerusalén actual. Obviamente en el tiempo que escribió la carta estaba hablando Pablo de esa Jerusalén, de la Jerusalén judía, de la Jerusalén que estaba esperando a su Mesías, pero que al mismo tiempo no entendía que su Mesías ya había llegado. De esa Jerusalén que todavía se aferraba a la ley de Moisés. En este versículo Pablo sigue haciendo conexiones alegóricas en donde conecta a Agar a la ley que le dio Moisés en el monte Sinaí con la Jerusalén del tiempo de Pablo. Eso es lo que está diciendo el texto. En otras palabras, Pablo está comparando a la esclava y a su hijo con la ley de Moisés. Y todos los que habitan en Jerusalén que aún tenían sus ojos puestos en esa ley de Moisés. Esos que aún no quitaban los ojos de la ley para ponerlos en la cruz. Pablo quiere que su audiencia comience a conectar de una forma alegórica y que lleguen a conclusiones, que razonen, que piensen. Que lleguen a la conclusión de que si su esperanza está en la ley que engendra hijos, pero para esclavitud, que si sus ojos siguen puestos en esa ley a la que no han querido escuchar, y que al principio ya lo leímos que quiere que escuchen, esa ley que les grita a los cuatro vientos, no se trata de mí, deja de verme a mí, pon tus ojos en Él,
en el amado, en el Cordero, en el que quita los pecados del mundo, en el verdadero sacrificio, en la verdadera expiación, en el dador de la ley. Eso es lo que les está gritando la ley y eso es lo que Pablo quiere que escuchen. Quiere agudizar sus oídos para que entiendan el propósito de la ley. Versículo 26. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Otra vez Jerusalén, pero no está hablando de la misma Jerusalén. Está hablando de una Jerusalén de arriba. Como diciendo, hay una de abajo que es terrenal, que es producto de la carne, que engendra hijos para esclavitud. Y hay otra Jerusalén, una celestial, una que es de arriba. Aquí vemos hablando Pablo haciendo esa comparación de dos Jerusalenes que engendran hijos. Una es para esclavitud, que tiene sus ojos en la ley, y la otra que es de arriba, y que podemos inferir que también engendra hijos, aunque no lo dice el texto, cuando dice que es la libre. La otra, hijos de esclavitud, esta engendra hijos para libertad, no bajo esclavitud. Como diciendo, esta otra Jerusalén es diferente a la primer Jerusalén, es de arriba, es celestial, es nuestra madre, engendra hijos, no como los de la esclava que están conectados con las obras de la ley, sino hijos de libertad, los cuales están asociados con la promesa y la obra milagrosa de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Y ahora se me ocurre una pregunta, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? ¿Eres hijo de la sierva según la carne, como dice el primer punto de mi sermón? Si tu respuesta es sí, y si eres franco y dices sí, yo tengo muy alto estima a la ley, pues me duele decírtelo, pero eres un esclavo. ¿Te cuesta trabajo encontrar la respuesta a la pregunta, tal vez? Déjame te echo la mano, déjame hago más preguntas. ¿Piensas que hay algún punto de la ley de Moisés que los cristianos que han puesto su fe en Jesús están obligados a guardar para salvación? Solo uno. ¿Piensas que si alguien viene por fe en Cristo y comete X pecado, entonces no puede ser salvo porque cometió ese pecado en particular? ¿Piensas que si alguien no sigue tu tradición, esa tradición que tienes ya muy arraigada en tu corazón, entonces esa persona no está complaciendo a Dios? Cosas como si debemos tener una cruz colgada en la pared o no, por ejemplo. Que si la forma de vestir para el cristiano debe ser esta y cualquier cosa fuera de esto ya no complace a Dios. Que si adoro en el domingo ya está mal la cosa, porque Dios dijo que el sábado. Y los que no lo hacen en sábado, pues o son cristianos de segunda clase o no son cristianos. Que si la cena del Señor, que si debe ser abierta o solo para los miembros de la iglesia local. Que si deberíamos de bautizar a cierta edad a las personas, no bautices niños porque no te puedes asegurar de si son salvos. ¿Dónde dice eso en la palabra? Arrepiéntete, cree y sé bautizado. Que si oro o no oro antes de comer. ¿Dónde dice eso en la palabra? Que si oro pero con los ojos cerrados y no con los ojos abiertos. ¿No? Que si la versión de la Biblia que tengo que usar es esta y cualquier otra versión de la Biblia que use ya está errado, ya empezamos mal. ¿Dónde dice eso? Que si un cristiano puede tomar o no tomar, ¿dónde dice eso? Que sí. ¿Ya se entendió? La ley es interminable, la ley que nosotros nos dictamos a nuestros corazones. Pero espero alguno de estos puntos te haya ayudado a escudriñar si estás asociando tu parentesco con la sierva, con la esclava.
y que por ende tendrías que llegar a la conclusión de que eres un hijo de esclavitud. Y no es malo que llegues a eso si ese es el resultado de este sermón hoy, por ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces ya tienes la oportunidad de venir a la gracia. ¿Eres hijo de la libre según la promesa? Como dice la segunda parte de mi primer punto. Leamos versículo 27, que tal vez nos ayude a contestar mejor esa pregunta. Versículo 27, capítulo 4 de Gálatas, que dice: porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo termina su argumento de esa sección citando un versículo clave del Antiguo Testamento. Este versículo es Isaías 54 y me gustaría que fuéramos a ese versículo hoy. Así que por favor les voy a dar un tiempecito, vayamos al Antiguo Testamento, en la parte de los profetas, y busquemos al profeta Isaías, capítulo 54. Cuando escuche 2 o 3 amén, vamos a empezar a leer. Amén. Isaías 54, empezando con versículo 1, dice lo mismo: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Escucha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades, ciudades desoladas. No temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y del oprobio de tu viudez, no te acordarás más. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Porque como mujer abandonada y afligida de espíritu, te ha llamado el Señor. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios, porque un breve momento te abandoné, pero con gran pasión te recogeré. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado, que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Porque los montes serán quitados y las cortinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Me gustaría resaltar algunos aspectos de este pasaje, aunque obviamente no quiero hacer otro sermón. En versículo 3 que dice, porque extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda tu descendencia. En otras palabras, está diciendo, tu descendencia poblará naciones. Extenderá de derecha a izquierda, o sea, no tendrá límites. La descendencia de la que está hablando aquí es esa Jerusalén de la que hemos estado leyendo en nuestro texto de Gálatas. Esa Jerusalén celestial. Esa Jerusalén que es de arriba, que no está asociada con la esclava, ni con Sinaí. En el 5, porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. ¿Quién es el esposo al que nos está haciendo referencia aquí? A ese que es la descendencia de Abraham que hemos estado viendo en los pasajes pasados. Ese es el esposo, el que es nacido bajo la ley, quien cumplió la ley por nosotros. Ese es el esposo, el que nos vio en nuestro estado de esclavitud y nos trajo redención, el hacedor, el Dios de la tierra, Cristo, Dios hombre.
Cuando leo estos pasajes yo digo, no es posible que podamos negar la deidad de Cristo está ahí. ¿Cómo se atreven? Tu esposo, el Hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, Él es tu Redentor. ¿Quién es Jesucristo? Pregúntale a alguno de aquellos que niegan la deidad de Jesús. ¿Es Él nuestro Redentor? Claro, pues llévalos después de este pasaje. ¿Qué dice de Él el pasaje? Versículo 8. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor de los ejércitos. En un acceso de ira me refrené, como diciendo, refrené mi ira, pero un día no la refrené más. Y aquellos que quieren escapar la ira, ¿saben en quién cayó? En el Redentor del que ya leímos antes en el texto. Necesitamos un Redentor. La ira de Dios está sobre todo aquel que no se ha sometido bajo la ley, que no ha cumplido la ley de la forma en que Dios demanda, de una forma perfecta. Ese es el Redentor, el que sí lo hizo. Él, el que no merecía estar bajo maldición, el que no merecía recibir la ira de Dios, la recibió por nosotros, por nuestro cochino pecado, por nuestro sucio pecado, por ese pecado horrendo que nos separa de Dios. En su lugar, en vez de darnos la ira, ¿saben qué nos dio? Nos dio misericordia, nos amó. ¿Es ese tu Redentor? ¿O sigues esperanzado en la ley? Piensas que tu pecado no es tan sucio y por eso estás agarrado de la ley. Por eso piensas que hay algunos aspectos de la ley de Moisés que te van a ayudar a justificarte a los ojos de Dios. Porque no ves la suciedad y la inmundicia de tu pecado. Tampoco ves la santidad, obviamente, en contraste, la santidad de Dios. Perdón. Es por eso que necesitamos estas buenas nuevas. Esto que nos está citando Pablo en el libro de los Gálatas. Esto que nos está gritando la ley. La ley que nos demanda justicia y que nos condena. Y que nos condena a muerte. Condena eterna. No nada más un castigo temporal. Separación total. La ley es el estado o el reflejo, el espejo de lo que Dios es. Eso es la ley. Y cuando yo volteo a ver ese espejo y veo qué diferente soy, es lo que me muestra que no es a la ley a la que me debo de aferrar. Ese es el engaño. El espejo me muestra todo lo que no soy. Es como cuando te paras y dices, ay, hoy me paré muy guapo, ¿no? Y te ves en el espejo y te ves con los gallos por acá, te ves tal vez aquí con la baba seca de que estuvo escurriendo toda la noche, no sé, tu pijama, sin maquillaje, si eres mujer. Así es como estamos tratando la ley. La queremos ver como diciendo, no, sí me parezco, como que sí nos parecemos. No, no es así. El punto de la ley es contrastar, hacer un contraste. Este es el carácter de Dios, esto lo representa a Él, su bondad, su amor, su justicia. Y obviamente en contraste representa todo lo que no soy yo. Eso, por eso huyamos de la ley. Que la ley es buena, sí, para que huyas de ella y vayas a la gracia. Último versículo del que quiero hablar, del que acabamos de leer de Isaías. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. El pacto de mi paz, ¿se dan cuenta? El pacto del que habla aquí este pasaje es ese que viene por gracia y que nos trae paz y reconciliación con Dios. Un pacto de compasión que es tuyo cuando pones tu esperanza y fe en Cristo y no en la ley. Cuando te arrepientes de tus pecados para correr a los pies de Cristo y postrarte a Él. Arrepentimiento bíblico es esto, y quiero enfatizar, y lo voy a seguir enfatizando de aquí hasta que me muera. No es dejar de hacer algo malo que ofendía el estándar de Dios. Eso no es arrepentimiento genuino, ¿sabes? Muchos así lo interpretan y por eso piensan que están bien con Dios. Es que yo antes hacía esto, ya no lo hago.
y por eso Dios me debe de aceptar en su cielo cuando muera. Ese no es arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico es sí, hacer eso, pero continúa ¿en qué? En correr a los pies de alguien, del que sí cumplió la ley en tu lugar, y aferrarte a sus pies y no soltarlo, y que cuando la ley te esté haciendo ojitos, tú te voltees, y cuando la ley te esté mandando mensajes dulces y sutiles para que tú te veas bien, tú digas, no, yo me aferro a los pies de mi Redentor. Deja de tratar de coquetear conmigo, ley, deja de tratar de seducirme de tal forma de que yo piense que hay algo que puedo hacer para agradar a mi Dios. Porque eso le ofende a mi Dios. Esa tradición, por muy buena que parezca, le ofende cuando la estoy anteponiendo a la sangre de Cristo. Ese mandamiento o buena regla moral que he instituido aún en mi hogar, cuando la quiero imponer en otros para que ellos se vean bien con Dios, estoy transgrediendo al Creador, al que dio hasta la última gota de su sangre siendo derramada, tanto que salió agua al final, si recuerdan, salió agua del cuerpo de Cristo. Él lo dio todo, se entregó todo para que no pensáramos así, para que nos divorciemos de la ley y nos casemos con el esposo, con el verdadero esposo, con ese guardián. Así que espero te haya ayudado, versículo 27, a ayudarte a responder esta pregunta otra vez. ¿Eres hijo de la libre según la promesa? ¿Has puesto tu fe en este Redentor y no en tus obras o tus tradiciones o costumbres o mandamientos de la ley de Moisés? Si la respuesta es sí, ¿qué estás esperando? Alégrate, quítate el grillete, aviéntalo y brinca de gozo porque eres libre. Eres libre. Ese es el cristianismo bíblico, en el que ya no hay ataduras, ya no hay aparentalismos, ya no hay hipocresías, de que yo me sienta mejor que alguien. Tú no eres nadie, tú eras maldito, condenado, bajo yugo de la ley, esclavo. Necesitabas un Redentor. No hay ciudadanos del reino de los cielos de segunda clase. Todos seríamos ni siquiera ciudadanos, y somos de primera clase no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. En Él somos justificados, en Él hemos sido comprados. Es el precio de su sangre el que se pagó por la condena de mi pecado. Eres libre si en eso está tu esperanza. Y entonces, si en eso está tu esperanza, tiene mucho sentido la exhortación que viene en los siguientes pasajes. Versículo 28, vamos a leer. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. ¿A quién le está hablando aquí Pablo? A los que son hermanos, a los que están entendiendo el argumento, a los que están entendiendo esas conexiones, esas alegorías y la asociación que está haciendo Pablo con la ley de Moisés y con Agar y con su hijo y con Sinaí y con la Jerusalén terrenal. Eres hijo de la promesa si has puesto tu confianza en la fe y necesidad de un Redentor y no en las obras de la ley que se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. Si tus ojos están en el pacto de la promesa de ese Redentor que pagaría tu condena por el pecado y te traía perdón de pecados y vida eterna. Si eso es verdad de ti, entonces versículo 29 es una advertencia de la dinámica de lo que pasará cuando hay dos grupos de personas con dos parentescos distintos que producen corazones con identidades distintas, con un estatus distinto, con un ritmo del tambor distinto. Vamos a leerlo. Esta exhortación es para ti. ¿Eres libre? ¿Eres hijo de la promesa? ¿Tu confianza está en la fe en Cristo? Escucha esto es para ti. Pero si como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Este versículo está hablando de dos linajes, los nacidos según la carne y los nacidos según el Espíritu. Y como el de la carne es usado con el ejemplo del hijo de la esclava.
Y este persigue al hijo de la libre, que es engendrado ¿por qué? ¿Por la ley? No, por la promesa. Una persecución, una contienda, hay tensión ahí. Él quiere que veamos esa tensión. En otras palabras, Pablo nos está diciendo en nuestro contexto, que no nos extrañe cuando vengan otros a nuestra iglesia a imponernos reglas de conducta a las cuales nos debemos de someter para ganar la salvación. Las reglas de conducta que lo único que reflejan es que son hijos de la esclava y que quieren que nos hagamos esclavos junto con ellos. Quieren que dejemos de poner nuestros ojos en la cruz de Cristo para ponerlos en el monte Sinaí, para ponerlos en las obras de la carne que me dan una apariencia de piedad, de verme muy bueno, de verme muy santo, pero que no rompen las cadenas de esclavitud del pecado, que no traen libertad, que no nos dan esa libertad de la conformidad a la imagen de Dios en la persona de su Hijo. La libertad de servirle en espíritu y verdad, genuinamente, de corazón, sin hipocresía, sin apariencias, sin religiosidad, sin verme el muy santo o el muy espiritual. De eso está hablando aquí Pablo. Siendo conformado, libertad de ser conformado a la imagen de Jesús, el Hijo de Dios. Solamente así puedo ser conformado a la imagen de Dios, si entiendo que la ley Él la cumplió por mí. Desgraciadamente, iglesia, la persecución más grande que vamos a tener que resistir como iglesia vendrá dentro de la iglesia misma. Vendrá dentro de aquellos que, llamándose cristianos, querrán imponer uno o muchos aspectos de la ley de Moisés sobre nuestras vidas para que obtengamos la redención de nuestra alma. Muchos de ellos no lo van a decir en esas palabras, pero cuando tú escudriñas sus motivaciones, eso creen. De eso se trata el cristianismo para ellos, de las obras, de lo que yo tengo que hacer, de lo que tú tienes que hacer para verte bien. Los de afuera sí, negarán, esa es la posición que vamos a encontrar con respecto a los de afuera, van a negar la fe y van a blasfemar a nuestro Dios. Pero los de adentro, que aún son esclavos, querrán agregar a nuestra fe torciendo la fórmula de la salvación que dice que Jesús más nada es igual a salvación. Jesús más nada es igual a salvación. El Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vemos que el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos de Jesús. ¿Cuándo? En el día del Pentecostés, ¿cierto? Cosa tan rara, qué coincidencia. ¿Qué se celebra en el día del Pentecostés en la tradición judía? El recibimiento de la ley de Moisés. Por eso era ese día de celebración. Ellos querían recordar ese momento en el que Dios les reveló la ley que engendra hijos para esclavitud. Y en ese mismo día, curiosamente, Dios revela algo distinto. Lo que cae en las manos de los apóstoles no son 2 tablas con mandamientos. Lo que cae sobre su ser es ese Espíritu Santo que Dios prometió a los suyos. Y ese es el que los va a guiar a la vida, el que los va a guiar a la verdad, el que los va a guiar a una genuina reconciliación con Dios, una genuina comunión con Dios, no las obras de la ley. Otra vez, Dios quiere que veamos el contraste, un paralelismo. Esto fue antes, sí, pero ya te demostré que no puedes, ¿verdad? Ahora necesitas la gracia, necesitas venir a la fe, necesitas no tus fuerzas, sino mis fuerzas. No tu espíritu solo, sino tu espíritu junto con mi Espíritu Santo. Ahora sí vas a poder, no cumplir la ley, pero complacerme buscarme de forma genuina, sin religiosidad, sin rito, sin aparentalismo. De eso se trata. Amén. Los nacidos de la carne persistirán en traernos a Moisés a la ecuación. Los nacidos del Espíritu estarán dispuestos a sufrir persecución, aferrándose a la confianza y a la convicción que les da el Espíritu Santo que mora en ellos, que les dice que solo en Jesús hay salvación y punto. Iglesia,
muchas veces, escúchenme bien, muchas veces vamos a ser acusados por otras iglesias por liberales. ¿Y saben por qué? Porque no van a ver un énfasis en la ley en nuestra iglesia. Porque mi énfasis en la predicación y en todos los ministerios que tengamos en la iglesia, nos vamos a asegurar de eso, iglesia. Y ustedes son responsables de eso, no me dejen a mí solo. De que lo que exaltemos sea la obra redentora de Jesucristo y su evangelio, su gracia, la salvación que no es por obras para que nadie se gloríe. Y en eso nos van a acusar de liberales, créanlo. Pero no importa que nos acusen de liberales, así sean todas las denominaciones cristianas que nos acusen de liberales, ¿qué importa? Si ese es nuestro enfoque y estamos complaciendo a Dios con ese enfoque, ¿a quién quieres complacer? ¿A Dios o a los hombres? Cuando complaciste a Dios ya complaciste a la mayoría, y de eso se trata la fe cristiana, de remar en contra de la corriente, de remar aún en contra de los que dando una apariencia de piedad nos quieren esclavizar a la ley, a la religión por obras. De eso nos está advirtiendo Pablo en el libro de los Gálatas, iglesia. Tengamos mucho cuidado. Obviamente la ley tiene su lugar de una forma secundaria, pero no es para salvación. Pero no lo voy a predicar ahorita, porque ahorita estamos predicando la gracia. Muchos en sus mentes ahorita están, Omar, habla un poquito de las cosas que sí tenemos que hacer para reflejar el fruto del Espíritu. No voy a hablar de eso ahorita porque el tema no es ese. Si no nos queda bien en claro esto, ¿qué importa si hablo de lo otro? Te vas a ir luego y te vas a tirar a las obras. Eso es lo que quiero evitar y es lo que Pablo quiere evitar. Por eso está hablando así en 4 capítulos ya que llevamos. Las obras tienen su lugar, amén. Los hijos de Dios, nuevas criaturas son, amén. Vamos a dar frutos de piedad dignos de arrepentimiento, amén. Vamos a vivir como nunca antes ha vivido, amén. Pero nunca trataremos de dar esa apariencia de que podemos vivir la vida que Cristo tuvo que vivir por nosotros. Y de eso se trata Gálatas, de recordar eso. Amén. Así que has nacido del Espíritu, como dice el último punto de mi sermón. Para ayudar a tu respuesta, me gustaría leer los 2 últimos versículos de esta mañana, versículo 30 y 31. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa afuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Esta es una exhortación que nos tiene que llevar a la acción, iglesia. No hay mucho que interpretar en este pasaje. Si yo le digo a alguien, echa fuera la basura que está en la iglesia, no tienes que interpretar otra cosa más que sacarlo de este lugar, porque este no es su lugar. Tarde o temprano va a empezar a oler aquí feo. Hay que sacarlo. Si alguien me dice a mí, Omar, saca este bote de basura, yo lo tengo que sacar y entiendo que tiene un propósito, no contaminar. Aquí está haciendo el mismo paralelismo. Seguimos con las alegorías. Génesis 21. Sara, la esposa de Abraham, demanda a su esposo echar fuera a la sierva junto con su hijo. Este hijo que se burlaba de Isaac. El hijo de la sierva se burlaba del hijo de la libre. El hijo de las obras, de echarle la mano a Dios, se burlaba del hijo de la del milagro. Y porque no permitiría que el esclavo tuviese descendencia como heredero legítimo de la verdadera esposa de Abraham, lo echa, le pide a Abraham, échala junto con su hijo. Y uno pensaría, y Abraham obviamente así como que no, ¿cómo crees? En el pasaje, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa, mujer? Pero ¿sabes qué? Dios no se puso en el lado de Abraham. Dios le da en ese pasaje no una reprobación de esa sugerencia, sino una aprobación a Sara. Como diciendo, yo estoy contigo en esta decisión.
Y es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. Desecha. Está usando Dios este pasaje en su libro de Gálatas de forma alegórica para exhortarnos a aquellos que hemos nacido en el Espíritu a echar afuera la ley. Esa ley que ha estado asociando con la esclava, con el hijo de la esclava, con Sinaí, con Jerusalén terrenal, con Moisés. Échala fuera. Otra vez quiero aclarar, no estamos diciendo arranquemos los pasajes de la Biblia donde veamos la ley ahí impresa. No, ese no es el punto. Que tu motivación ya no sea el ser persuadido por la ley. El querer cumplir la ley, el querer someterte a la ley, el quererte ver muy bien porque sigues algún aspecto de la ley. Es lo que está diciendo, échala fuera. Que si te quieres ver muy bien, que si quieres complacer a Dios, sigas a aquel que sí se vio muy bien y que sí complació a su Padre de la forma que Él lo demandaba. Es lo que nos está diciendo. Así que si la respuesta es que sí, que eres un hijo nacido del Espíritu, que si has nacido del Espíritu, entonces echa fuera a esa ley que te esclaviza, échala fuera. Pero si la respuesta es que no, o si todavía no hay algún aspecto de la ley de Moisés que te cautiva, que te hace ojitos, como para que la cumplas y busques cumplirlo, entonces tú serás echado fuera, junto con la esclava y junto con el hijo. Tú no tendrás parte en el reino de los cielos, te lo digo. No importa qué espiritual te viste a los ojos de los hombres. Eso es lo que nos quiere decir, es la exhortación. ¿Quieres ser tú echado fuera o prefieres echar la ley fuera? ¿Qué prefieres? Esta es la exhortación, iglesia. Y no importa de qué ley estemos hablando, si de la ley de Moisés o la ley que tú te inventaste en tu corazón, que muchas veces son variaciones de la misma ley, legalismos, imposiciones, tradicionalismos, religiosidad, cosas que hacen que nos veamos muy bien por fuera, pero que en lo absoluto le traen gloria a Dios, porque a Él lo que le trae gloria es la fe en su Hijo y el aferrarnos a esa fe. Aferrarnos al amado. Así que ¿quieres cumplir la ley? Sí hay una ley que cumplir y no me voy a contradecir. La ley de Cristo que está fundamentada en el amor. Cumple esa ley. Y déjame te digo algo y te adelanto y te anticipo. Tú no la vas a poder cumplir solo según el estándar de Cristo. Necesitas al Espíritu Santo de Dios, que es el que provoca en ti amar, porque tu corazón, ¿sabes qué es? Por inclinación o por naturaleza no ama. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Qué tipo de alegorías de parentesco hace la gente sobre tu persona? Tal vez no sea con tu mamá, o con tu papá, o con algún familiar cercano, pero sí te asocian con la ley de Moisés, que engendra hijos para esclavitud, o con alguna tradición o regla que hay que cumplir para heredar el reino de los cielos, o con alguna obra que demandas a las personas para esclavizarlas y que tú les prometes que les traerá salvación. Si tu identidad no se obtiene de tu parentesco con la promesa que es por fe en Jesús, no importa con qué otro parentesco te estés asociando, el resultado siempre será el de la esclavitud de tu alma. Esta mañana hemos escuchado dos tipos de parentesco, iglesia. Dos tipos de parentesco que te traen dos tipos de identidad. Y cómo son muy distintas la una de la otra. Te emparentas con la ley, tu identidad está en la esclavitud, eres esclavo. Te emparentas con la promesa que es por fe en la obra redentora de la cruz de Cristo, tu identidad es la de hijo y eres libre. Así que mi oración, iglesia, es esa, que nos quede bien en claro Gálatas, que nos quede bien en claro el propósito de la ley, que no dejemos que el enemigo nos implante semillas de la ley de Moisés, en donde debemos estar plantando semillas de la gracia de Dios en nuestros corazones. Amén.